Te habla Guillermo Sáez y en esta cápsula vamos a arrancar con básicamente la evolución de los sistemas de entrenamiento. Una cuestión básicamente no muy simple, pero que sí se ha escrito bastante en la literatura. Escritos básicamente que no refieren a cuestiones tan actuales y que básicamente no han cambiado mucho, así como la educación se sigue generando en el pizarrón y en la sala, en el aula, particularmente y escasamente, digamos, se empieza a hacer, digamos, online. El entrenamiento y los sistemas no han tenido muchas modificaciones, digamos, en los últimos 50, 30 años. Por tanto, vamos a discutir algunas cosas, digamos, que tienen referencia a la era de la tecnociencia y que también cuestionan un poco el quehacer cuando la realidad deja de ser mensurable y obviamente generamos intervenciones que no son propicias para los tiempos. Bueno, más evolución de los sistemas de entrenamiento. Tenemos el concepto, antes que todo voy a hacer una apreciación. Estas presentaciones son sustentadas, digamos, por un magíster también, P. Sáez, el cual le damos las gracias también por su colaboración en el conocimiento. Bien, el tetra ha sido una macroestructura basada, digamos, en tiempos remotos prácticamente. Los griegos tenían y los romanos también ocuparon este procesamiento de lo que es un sistema, digamos, no de entrenamiento, porque en esa época no existía el concepto propiamente dicho, pero sí se generaba una intervención que tenía una ondulación de 4 días, el cual el primer día se generaba un entrenamiento suave con una preparación suave, digamos. El segundo día la intensidad aumentaba, el tercer día la realización de descanso o de ejercicio muy suave y el cuarto día se generaba un trabajo de mediana intensidad. Como podemos apreciar, había una ondulación de las cargas, pero sin un conocimiento amplio de lo que era la ley general de adaptación y la ley de Schudler, por cuanto se hacía fundamental, digamos, generar esta intervención romana, digamos, para la preparación de la guerra, digamos, y las competencias que después fueron generándose a través de los procesos de la Olimpiada. Cuestiones políticas que hacían que digamos, las personas que existían ahí tuvieran que prepararse. ¿Y cómo se preparaban? Digamos, a través del tetra. Entonces, el deporte se veía relacionado a, digamos, una planificación ondulatoria de 4 días, la cual generaba ejercicio, ¿verdad? Eh, con intensidad distinta. Ya tenían un concepto más allá que no se generaban todos los estudios pertinentes, o sea, era cuestión de lógica establecer un primer día, un segundo día, un tercer día y un cuarto día con intensidades y ondulaciones respectivas que básicamente también obedecen a una parte general de los principios de entrenamiento o pilares del entrenamiento deportivo. Hablar de entrenamiento, siempre lo comento, es hablar de una seguidilla de fundamentos científicos a la fecha que permiten generar una diagramación correspondiente al deporte específico. Bien, y sostenía Platón, digamos, en el libro La Política, altamente recomendado, no tan solo para entender este sistema de frecuencia en mayor o menor intensidad, sino también para entender que así como la música, el deporte también es parte del proceso que te lleva a la excelencia humana, al entendimiento de otros factores. Es un libro muy interesante, yo lo leí hace un tiempo. Aparecen muchas cosas muy particulares dentro de lo que hoy día es la sociedad. Platón sostenía que en su política el sistema de entrenamiento debía tener tantas variables como mismas circunstancias lo impusieran.
Es decir, hoy día, si bien hay una arbitrariedad marcada en los deportes, es fundamental establecer, ¿verdad?, diferentes variantes y variables que sustenten un poco el fenómeno en sí mismo. Es decir, nosotros constituimos, el entrenador constituye una pre-realidad que en pos de eso se genera a través de descansos y sistematizaciones la realidad in situ, que es el enfrentamiento o el deporte en sí mismo. El deporte como realidad misma, ¿verdad? Por cuanto es fundamental establecer, digamos, un entrenamiento, circunstancias anteriores a la misma circunstancia que puede llevar el enfrentamiento en el box, en el taekwondo, el round, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, sostiene Platón que los sistemas de entrenamiento deben tener tantas variables, es decir, generar una, una caracterización, una planificación, evaluación del sueño, evaluación de la alimentación, de la intensidad, frecuencia, densidad y factores, digamos, que puedan generar la mayor predicción para el acontecimiento posterior. Bueno, y los ejercicios también de sobrecarga eran realizados a través del transporte de pesos en elevación de terreno, pulsar con un compañero, rotación de tronco contra la oposición del entrenador, saltos con un peso determinado en cada mano. Bueno, cuando hablamos generalmente de la estimulación de los ejercicios, generalmente hay que abocarse a los entrenamientos funcionales, pero para eso todo entrenamiento funcional tiene que tener, ¿verdad?, una estimulación de los tres planos, sagital, frontal y posterior, lo cual permite, ¿verdad?, generar estímulos determinantes determinante a los diferentes planos, lo que genera una estimulación, ¿verdad?, del plano sagital, frontal y posterior. Esto básicamente impulsa los procesos de diagramación del entrenamiento en pos de establecer una sistematización en cada proceso que se va desarrollando. Cuando hablamos de rotación hablamos del plano transversal, ¿verdad?, sagital, cuando generamos flexión y extensión, y bueno, todo lo que tenga que ver con lo que es la determinación epistemológica de lo que son los entrenamientos, desde la sobrecarga hasta, digamos, el transporte de peso, elevación en terreno, todo eso se generaba, ¿verdad? Bien, ya en el siglo XVII hasta el siglo XIX, la escuela inglesa son los promotores y los profesionales del trote y la marcha, los footman que se generan, digamos, y en Inglaterra ya, digamos, que son también históricamente propulsores de la Constitución americana. Los ingleses fueron en la historia de la humanidad muy interesantes porque generaron una colonia, digamos, en Estados Unidos que después, bueno, se pierde, pero que viene, digamos, ancestralmente en ellos. Son tipos, sujetos que fueron muy pro, digamos, el desarrollo de la humanidad y que, bueno, generalmente ellos en esos tiempos generaban a las 5 AM un sistema de entrenamiento, los ingleses, que tenía que ver con, por ejemplo, correr, ¿verdad?, media milla a tren rápido, luego trotar cerca de 8000 metros, un desayuno con carne, pan negro y cerveza, correr nuevamente 8 a 13 kilómetros, recostarse al mediodía para luego realizar una marcha de unos 6 kilómetros más, y a las 4 pm se realizaba la mayor ingestión de alimentos, carne, cerveza e inmediatamente una corrida rápida. Finalmente correr para terminar 8 kilómetros lentamente. Se recomendaba realizar este tipo de entrenamiento en ciclo de 4 semanas, intercalando una semana de descanso a base de baños turcos, es decir, generaban toda una puesta en marcha ideal, digamos, en ese tiempo para la carrera y para
trote y la marcha en pos de establecer mejores marcas. Ahora bien, esto a la actualidad es muy cuestionado, pero en esos tiempos era lo que había, digamos, en la intuición, no habían ecuaciones de regresión que predijeran algunos, digamos, algunos cuestionamientos que hoy día pocos lo hacen, pero sí algunos lo están haciendo. Esto era empirismo puro, ¿verdad? Empirismo, es decir, a través de los sentidos formaban la apreciación del cómo tenía que hacerse, del cuándo era cuál para cada cual, más allá que en esos tiempos, si bien se generaban más protocolos que didáctica específica o entrenamiento basado en la individualización como pilar desde la individualización, ¿verdad? Y bueno, se generaron hazañas. A pesar de eso, a pesar de que no había una tecnología ni un entrenamiento tan desarrollado como actualmente, existían hazañas de competencia. Por ejemplo, en 1877 Daniel Irley en Estados Unidos generó una corrida de 836 kilómetros en 136 kilómetros promedio diario, ¿verdad? O sea, a pesar de que no existía, digamos, la tecnología de ahora ni el calzado, ¿verdad? A pesar de eso se generaban, por ejemplo, 156 kilómetros diarios en 1881 por Patrick Fitzgerald en Irlanda, 936 kilómetros. En 1882, 965, 1888, 990, con un promedio de 165 kilómetros diarios. Una locura. A la fecha yo creo que no hay mucho, hoy día se trabaja mucho la nutrición y todo, pero en esos tiempos no era tan desarrollado como ahora. Hay, por ejemplo, digamos, alimentos que entran al torrente sanguíneo más rápido y se degradan o se absorben más rápidamente, los glúcidos. Y la tecnología ha podido ser parte de esa ingesta de ayuda ergogénica, pero en esos tiempos no. Y en 1888, por ejemplo, 1003 kilómetros con un 167 kilómetros promedio diario. Entonces también uno dice, bueno, la tecnología que tanto ha podido aumentar el desarrollo, sí, ha aumentado, pero también en el menor tiempo posible. Es decir, cualquiera te saca entrenamiento, el tema es en cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, en 1850 en adelante, la escuela norteamericana de Mike, de Lawson y de Dean, surge el concepto de interval training. O sea, Estados Unidos pone un país bien inteligente para sus cosas. Dijimos, paremos de tanto volumen de corrida y empecemos a generar el tiempo training. Surge el concepto del intervalo. Entonces en Estados Unidos ya comenzaron a incursionar en distancias más cortas, ¿verdad? De 100, 440 yardas, media milla, una milla. Por lo tanto, el método de entrenamiento se orientó más hacia la velocidad, es decir, a recorrer en el menor tiempo posible, digamos, la mayor cantidad de espacio. Estados Unidos, por ejemplo, se comenzó a trabajar con mayor acento sobre los trechos bien definidos, donde estaban relacionados a las distancias clásicas, ¿verdad? De carrera en la pista. Se introdujeron los esfuerzos fragmentados, ¿verdad? En donde la distancia total de competencia se empezó a cortar, se manejaban los primeros conceptos de entrenamiento ajustados sobre el principio de intervalo, pausa, corrida, interval training, y nace el método fraccionado. Perdón. Bueno, la escuela finlandesa en 1912 ya, en 1939, con Coleman, Pinaka y Nurmi, generan el sprint para fondistas, tiempo training corto para fondistas, lo cual genera un incremento en las capacidades e intensidades de trabajo. En Finlandia ya con Pikala junto a Nurmi incorporan los trabajos de velocidad para, digamos, los esfuerzos prolongados de medio fondo y fondo. Esto tiene que ver con que ya las distancias largas se empiezan a cortar y empiezan a aumentar la velocidad. Cabe destacar que para que exista la velocidad tiene que existir la fuerza. Es decir, cuando hacemos velocidad, intrínsecamente estamos desarrollando
la fuerza, obviamente, la fuerza resistencia. De hecho, en Estados Unidos se le llama resistance a la fuerza y bueno, en algunos estudios van a poder encontrar resistance como lo que en Latinoamérica se conoce como fuerza. Pavo Nurmi, ¿cierto? Mañana genera una marcha intercalando ejercicios gimnásticos, velocidad en pista entre 80 y 400 metros al máximo y corría a intensidades medias, una milla, tomaba desayuno, en la tarde generaba un cross country intercalando corrida, acelerando una marcha 600 metros. Para terminar esta segunda parte realizaba una bronte sobre 400 metros. Después generaba baño, sauna y todo eso. Noche de 1 a 2 horas corrida también. Picala ya en 1930 publica un libro en colaboración con otros entrenadores, digamos. El entrenamiento debe presentar una alternancia ondulatoria en los trabajos de recuperación. Es decir, se genera ya con Picala uno de los principios más fundamentales, que es la ondulación de las cargas. Y bueno, la intensidad simultáneamente debe ir disminuyendo y debe ir disminuyendo el volumen, es decir, a mayor intensidad menor el volumen. Y esa ondulación, ¿verdad?, genera lo que actualmente es el principio básico del volumen e intensidad, paralelo a la intensidad, ¿verdad? Es necesario que estos entrenamientos específicos sean edificados sobre la base de un acondicionamiento amplio y general. Es decir, él hace alusión a lo que en la planificación se conoce como periodo preparatorio, donde tiene que haber un proceso general de adaptación, estimulando las capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad. Algunos hablan de la flexibilidad o elasticidad como sinónimo, que en estricto rigor no lo es. Pues ya aquí se empieza a generar complicada, digamos, el entrenamiento ya como alternancia ondulatoria y los trabajos de recuperación. Recordar que esto obedece también sin querer a las postulaciones de Ziegler con la ley general de adaptación. En Finlandia, por ejemplo, la inclusión de fuertes corridas tipo sprint dentro del entrenamiento de medio fondo y fondo, la intensidad de las dosis de trabajo, dando la cantidad como la intensidad, desarrollo del entrenamiento a través de una periodización anual, como también en ciclos menores. Bueno, después de la estimulación de las fibras lentas, con esas corridas de 800 y 1000 kilómetros, se genera la puesta en marcha, el cambio del sistema energético para el predominio digamos, de la acumulación y de la ocupación, ¿verdad?, de los glúteos como fuente energética, lo que tiene que ver con una relación de mayor intensidad y menor duración o menor volumen. Esta caracterización se empieza obviamente a desarrollar ya con la escuela finlandesa y predominantemente con la escuela norteamericana, ¿verdad? Que los propulsores son Michael Moorman, Lewson Robertson y Denson Crowell. Posteriormente, bueno, Pavo Nurmi y bueno, todos los demás empiezan a generar esta disminución del volumen, obteniendo, digamos, un desarrollo cambiante de las fibras FT y la FT2B también en su cambio cualitativo. La escuela sueca, por ejemplo, en 1930 en adelante, hace el contacto con la naturaleza creando el Bosse Hormer y Costa Holder, el Farley y el Volodalen. El Farley, encontramos el Farley polaco y el Farley sueco, que son métodos de entrenamiento en la naturaleza, ¿verdad? La escuela sueca hace una generación de adaptación a los medios que ofrece la naturaleza y hace un intercambio de juegos de velocidades. Se le debe, digamos, al principio más que al principio, digamos, al método sueco, que es un Farlek, es decir, los deportistas deben evitar todo contacto con los lugares competitivos antes de la competencia y se genera la velocidad, resistencia con cualidades funcionales y los deportistas deben tratar de desarrollar en forma simultánea en su entrenamiento. Esto a la fecha es un error garrafal, es decir, no podemos orientarlo a la naturaleza para perseguir ganancias desde una arbitrariedad, es decir, desde una reglamentación, donde todo está simétricamente desarrollado. Bueno, antes no, se tenía más tendencia
la generación de estímulos a través de criterios más holísticos, más de la naturaleza. Hoy día todo es muy específico, de hecho existe un programa de entrenamiento específico, donde parte de la especificidad, que lo postulan otros autores, no desde, digamos, la adaptación, digamos, desde otros criterios, sobre todo de la naturaleza. Gostaolder y Baladelen rechazan toda actividad sobre elementos artificiales. El fundamento del método estaba dado por la alternancia entre el trabajo duro y un trabajo y un lado y el reparador suave por el otro, aprovechando de esta manera la dificultad impuesta por el terreno, es decir, el terreno daba la asimetría que en algún punto genera el enfrentamiento, la situación del deporte. Y tiene sentido, sí, pero también hoy día la especificidad del deporte hace que generalmente se rechacen estos tipos de métodos antes, es decir, antes de una competencia, por ejemplo, en taekwondo, no es necesario llevarlo a trotar, obviamente, ni hacer un farle, ni hacer un método sueco, antes del, o sea, digamos, sustentando por la simetría y las líneas de fuerza que se generan en la competencia. No, porque hoy día, obviamente, ya todo está tan cuadriculado que el deporte requiere de especificidad, es decir, sería un error hacerlos correr en la playa antes de entrenar, antes de una competencia en taekwondo, hacerlos correr antes de una competencia en taekwondo. Ahora, yo creo que, espero que ya no lo estén haciendo los entrenadores, le dan un poquito más, pero es inocuo no generar una especificidad al momento de generar esta puesta en marcha de lo que es la competitividad. Por eso es que el taekwondo no requiere trote. Y yo soy una de las personas, junto con otros autores y otros, digamos, entrenadores, que descarta el proceso plural, digamos, de las capacidades, de la estimulación de las capacidades físicas. De hecho, un periodo preparatorio para mí no es necesario. Es solamente transformación y realización, que tiene que ver algo así como el ATR sin el A, sino que TR, transformo y realizo en todo momento. Y cuando realizo a través de la mayor oportuna, digamos, desarrollo de los combates. Es decir, hay que darle más que al entrenamiento funcional, por ejemplo en el taekwondo, que ya es funcional, hay que darle un desarrollo gradual y conmesurado, digamos, a la especificidad del trabajo. Diferentes niveles de estructura de la planificación de encontramos, por ejemplo, Solín, Mano, Mathieu, donde generaba apuestas donde habían sesiones, microciclos, mesociclos, fases, periodo y macrociclos. Por ejemplo, Harry Weineke, donde también genera sesión, microciclo, pero ya en vez de macrociclo habla de ciclos, Bompa, sesión, microciclo, ¿verdad? Macrociclo, subfases, fases y mesociclos. Platonov también hace su manifestación con periodo y macrociclo, o sea, sesión, microciclo, mesociclo, etapa, periodo y macrociclo, y Verkhoshansky con sesión, microciclo, bloque y ciclo. Bueno, los soviéticos con Platonov, Verkhoshansky y otros siempre generan esta estructura. Es importante conocerla, pero en la modernidad hoy día ya no se trabaja así, solamente ley general de adaptación, que está basado en la transformación de las capacidades físicas con el componente técnico y después solamente el componente técnico. Esto es básicamente sustentado porque la arbitrariedad de los deportes y la competitividad, que es tan, digamos, tan rápida, no se puede, digamos, no permite generar esta ¿cómo se llama? Esta, este desarrollo o este tiempo para generar un microciclo, por ejemplo, de acumulación en donde se desarrollan las capacidades físicas. Ahora, eso tiene una excepción, que es básicamente que en sujetos que están recién iniciando, pero nadie está recién iniciando un deporte desde la nada, es decir, todos tenemos algo y desde esa performance física es donde se hace una transformación inmediatamente por cuestiones de tiempo. No hay tiempo, digamos, para hacer una acumulación tan amplia, digamos, siempre se viene haciendo una transformación y eso además genera que las fibras, los movimientos, digamos, digamos, la estimulación del mismo tenga que ver con una transferencia mucho más oportuna y rápida al momento de generar esta traslación energética para el componente
táctico, que es la aplicación de una técnica básicamente en un determinado momento. Entonces encontramos con la periodización tradicional, donde existe un aumento en la intensidad del entrenamiento, ¿verdad? Con una concomitante disminución del volumen poco a poco a medida que avanza el año. El objetivo es alcanzar una intensidad máxima poco antes de las principales competencias de la temporada. Ahora, esta periodización tradicional, que yo no estoy de acuerdo en absolutamente nada, a pesar de que obviamente el principio del volumen, intensidad, obviamente tiene que ir decayendo, pero ese volumen no tiene que ver con un desarrollo de capacidades físicas, sino que tiene que ver con una especificidad. Siempre es específico desde mi punto de vista. Entonces, la correlación entre hacer fuerza X respecto, por ejemplo, la correlación que hay entre hacer una flexo-extensión de codo respecto a la aplicación de un puño, es muy cuestionable, ¿verdad? Entonces, en ese concepto y en ese contexto es donde la especificidad genera ya una estimulación de las capacidades. No las capacidades a la especificidad, sino que la especificidad técnica, en este concepto táctico, ya genera el desarrollo de las capacidades físicas. Por eso es que hay una periodización específica. Y esa es, digamos, la que más se ocupa y la que más tiene resultados, porque la adaptación a la táctica es mayor. Es decir, siempre se está adaptando tácticamente. Recordar que en la competencia no existe la técnica, solamente la táctica, porque siempre es la aplicación de una técnica en el determinado momento, ya sea del juego, del round, qué sé yo, de la pista. La periodización tradicional, si bien de Mathieu, por ejemplo, se divide en fases: periodo preparatorio, competitivo y transitorio. El periodo preparatorio habla de la estimulación de las capacidades físicas, el competitivo, digamos, habla cómo esas capacidades físicas se transfieren, ¿verdad? Y el transitorio, como viene una fase de descanso, ¿verdad? O de adquisición o pérdida temporal de la forma deportiva. En el periodo competitivo se habla de la forma deportiva y el periodo preparatorio de la adquisición de la forma deportiva. Forma, mantenimiento, pérdida temporal. Algunos biomecánicos hablan de forma, estilo deportivo o competitivo y luego la pérdida de la forma. Ahora, yo la verdad es que tampoco estoy de acuerdo con esto en la actualidad, si bien hay una fase de acumulo, transformo y realizo acá también, preparatorio, pero lo que pasa es que cuando hablamos de periodos de preparatorio hablamos de preparar sujeto en términos de capacidades físicas, cuestión que en realidad yo pienso que la especificidad del deporte ya genera inversamente el desarrollo de las capacidades físicas. Por tanto, por ejemplo, hacer un puño en el boxeo ya genera un desarrollo de las capacidades físicas. Y a esto también se le suma la contraria, que es la periodización a través de los sistemas energéticos, que para mí es lo más importante, es decir, planificar o periodizar a través de los sistemas energéticos, y eso que tenga que ver con el desarrollo de las áreas funcionales es lo que hoy día se está haciendo y que desmorona, digamos, el concepto de esta periodización tradicional, que en su momento fue muy efectiva, pero obviamente con el paso del tiempo la tecnología y los carga hacen que la cuantificación sea distinta y por tanto tenga, digamos, un desarrollo distinto al momento de planificar. Esto no es malo, también se puede hacer, pero tiene muchas problemáticas. Que una, por ejemplo, es la competitividad. Hoy día se compite todos los sábados, 2 veces a la semana a veces en algunos deportes, una vez al mes, como digamos, muy infrecuentemente, generalmente 2 veces al mes, lo que implica, digamos, que la preparación, que si esto fuese cíclico, es decir, desde preparatorio, competitivo y transitorio, después volver a un preparatorio sería inocuo, ¿verdad? Habría que después del periodo transitorio de descanso volver muchas veces a la relación entre el periodo preparatorio y competitivo, es decir, a la mezcla del componente que en el ATR se llama transformación, es decir, ya estando desde este descanso, cambiar, digamos, al periodo de transformación, aunque el periodo de transitorio o pérdida temporal de la forma deportiva, a mi parecer, no existe, porque haciendo el componente técnico no se pierde, sino que se estimula. La fase del desarrollo de la forma deportiva: tenemos una adquisición, una estabilización, una pérdida temporal, según, digamos, Mathieu, y esto genera en la adquisición la preparación, que es la forma de
requisitos para la forma deportiva: acumulación de capacidades motoras, coordinativas, multilaterales, desarrollo motor general. Bueno, eso es lo que postula el sujeto, ¿verdad? El autor. En la estabilización general competitiva, mejora gradual del estado de preparación. Aquí vemos que aquí no hay una transferencia, ¿verdad? Mejora gradual del estado de preparación, logro de preparación estable, elevado de los resultados con cierto riesgo, rasgo de variación, la pérdida, ¿cierto? Interrumpir el entrenamiento, pérdida temporal, interrumpir el entrenamiento con cargas altas para facilitar la recuperación activa, ¿verdad? Y la renovación de las reservas de adaptación del deportista. Bueno, básicamente es esto, ¿verdad? Acumulo, transformo, que aquí no hay una transformación según el ATR, y una pérdida, es decir, periodo preparatorio, competitivo y transitorio. Pero aquí falta mucho porque acá deberá haber un proceso de, digamos, traslación, ¿verdad? Voy a ocupar esto, a ver si me funciona. Aquí, ¿verdad? En esta parte debiera haber un cambio, digamos, o digamos una transferencia, cuestión que no se marca. Bueno, la periodización tradicional, ¿verdad? Aquí se expresa también en donde se basa en las leyes biológicas. Obvio, todo se basa en las leyes biológicas, todas las periodizaciones. Más sin embargo, el estímulo en sí mismo no se ve reflejado de acuerdo a la estructura. Ya lo voy a comentar posteriormente. La periodización tradicional se basa en las leyes biológicas que derivan de la teoría del síndrome general de adaptación establecida por Hans Siller, ¿cierto? El médico canadiense. Ya hay videos posteriores a adaptación, que sería bueno que también los revisen, donde el aumento del volumen y disminución del volumen, ¿verdad? Y por tanto, al disminuir el volumen, aquí obviamente, en todo esto aumenta, ¿verdad? La intensidad, contrariamente, ¿verdad? Bien, aquí aparecen, ¿verdad?, estímulos del entrenamiento. Voy a hacer una cosa: estímulos del entrenamiento y, ¿verdad?, ondulatorio, ¿verdad?, y progresivo. Y el estado inicial está acá, donde obviamente esto marca, digamos, eh, la fase de inicio, por decirlo de alguna manera. Y acá, por ejemplo, algunos desarrollos de los estímulos con sus respectivas supercompensaciones y ese tipo de desarrollo. Acá también existe, por ejemplo, una distribución de las capacidades en el periodo convencional, donde había un periodo preparatorio y un competitivo. La distribución de las capacidades de la periodización convencional, ¿verdad?, no tenía fases, digamos, intermedias, sino que se guiaban por el principio de carga, digamos, donde el aumento del volumen existía y una disminución del volumen próximamente al llegar a la competencia. Esto lo dice Platonov en 1994. Entonces aquí pueden apreciar y, digamos, analizar cómo el volumen aumenta, la intensidad también, la intensidad sube exponencialmente, cuestión que aquí se ve poca ondulación, pero bueno, la preparación, digamos, el volumen aumenta y disminuye también, y la intensidad sigue subiendo. Idealmente esto tiene que ser ondulatorio, ¿verdad? Bueno, sigamos. La distribución de las cargas en la competencia tiene el calendario de competiciones que debería cumplir los siguientes requisitos. Básicamente, distribuir la competencia de modo que las más importantes se concentren en un mismo periodo, ¿verdad? La duración de este periodo no debe ser superior al tiempo que los deportistas son capaces de mantener la forma deportiva. El número de competiciones debe ser el justo para lograr de tal manera el perfeccionamiento del deportista, y las competencias deben obtenerse, ¿verdad?, de forma que vayan creciendo en importancia y dificultad. Las competiciones, como las puedes ver acá,
La idea es que se generen solamente en un tiempo y que se genere obviamente el preparatorio, cuestión que a la fecha tampoco existe porque las competencias son muy, digamos, son todas las semanas, todos los meses, entonces las transferencias hay que ir haciéndolas constantemente. La periodización simple y doble, por ejemplo, especificidad de 100 metros, salto, longitud, ¿verdad? Bueno, aquí hay unos datos que hace el profesor Pablo, donde muestra en sus presentaciones porcentaje de la mejora anual en el rendimiento comparado con la periodización doble y sencilla de Mathieu. Aquí hay una, ¿verdad? Periodización única, periodización doble. Y bueno, las secuencias más rápidas de los periodos de competición evita la caída de los resultados de la competición y contribuye a estabilizar el rendimiento técnico, ¿verdad? Bueno, acá también nos encontramos con las críticas en donde el excesivo trabajo de preparación general, ¿verdad? Eso es lo que yo más o menos estaba contando anteriormente. El desarrollo simultáneo de diferentes capacidades en un mismo periodo de tiempo, ¿verdad? No hay un marcaje, digamos, del componente físico al técnico, o muy escasamente, o lo hace demasiado un bloque, es decir, lo preparatorio y lo técnico. Es decir, sin transferencia. El uso rutinario de cargas a lo largo de periodos de tiempo prolongado, la poca importancia del trabajo específico, ¿verdad? Cuestión altamente contraria en la modernidad, digamos, en la actualidad, y periodos de forma reducidos a cortos periodos de la temporada, ¿verdad? Bien, la estructura pendular del entrenamiento deportivo es otra, digamos, que marca, digamos, una, una carga especial y una carga general, en donde C es competición, ¿verdad? Y esta sería competición, competición principal, ¿verdad? Donde la carga especial aumenta y la carga general, es decir, de las capacidades físicas, acaba como incorporado intrínsecamente el componente técnico, aumenta, ¿verdad? Entonces disminuye las capacidades de las cargas generales y las cargas especiales o específicas aumentan. Si vamos a hacer un round de 3 minutos, todo esto debe aumentar acorde a los 3 minutos, ya el volumen empieza a disminuir a través de ciclos, ¿verdad? Etcétera. El péndulo del entrenamiento es la alternancia sistemática, ¿verdad? Entre las cargas generales y especiales. Estas últimas tienden a crecer en cada ciclo del entrenamiento, ahí si se dan cuenta también está marcado, al contrario de las generales, ¿verdad? O sea, todo va generándose para la particularidad de lo que es la competencia y su arbitrariedad, es decir, si vamos a correr 100 metros, no podemos estar entrenando lógicamente más de la cuenta o en kilómetros distintos. Postulados teóricos de la estructura pendular, el fenómeno de Shenlock, el descenso activo, por ejemplo, donde consiste en el establecimiento de las capacidades de trabajo, es más eficaz. No se trata de un descanso pasivo, sino que una actividad contrastante. García Manso Navarro, ¿verdad? Y una actividad contrastante habla de una actividad regenerativa en donde los milimoles de lactatos tienen que estar en 2 y 4, vuelta a la calma, movilidad articular, desarrollo miofacial, bueno, entre otras cosas. Vasodilatación, vasoconstricción, todos los componentes, digamos, del área de las ciencias biológicas incorporados en los procesos de resíntesis para, digamos, obviamente tener un contraste necesario. Los postulados teóricos de la estructura pendular son la posibilidad de aportar un ritmo a las capacidades especial y general de trabajo del deportista. La secuencia de los microciclos básicos y de regulación hacen que el organismo oscile, vaya oscilando de acuerdo obviamente a los procesos generales de adaptación, asegurando por un lado un restablecimiento más eficaz del deportista y por otro creando aumentos y reducciones rítmicas en las capacidades de trabajo general y especial. Hay un contraste, ¿verdad? Aumentan las capacidades especiales y disminuyen las generales. Por tanto, las diferencias principales entre etapa y microciclo. Por ejemplo, la diferencia entre la etapa de acumulación y la etapa de realización.
En la transferencia, es decir, el componente físico, habla, por ejemplo, de estimulación pliométrica general a estimulación pliométrica específica. Por ejemplo, el objetivo de las etapas de acumulación, por ejemplo, es crear la base para cumplir con éxito las siguientes etapas de realización, ¿verdad? El objetivo de la etapa de realización es incrementar la preparación especial. Es muy parecido a los anteriores y, por ejemplo, la diferencia principal entre microciclos reguladores y principales. Los microciclos reguladores básicamente presentan como función la recuperación de las capacidades especiales de trabajo y aumentar el de la preparación física general, y los microciclos principales obviamente tienen el objetivo de cumplir el trabajo especial propio de la etapa a que corresponda, ¿verdad? Bueno, las altas cargas, digamos, ¿cómo se llama? Las altas cargas de entrenamiento de Baroviev, que digamos la estructura propuesta por este autor tiene las siguientes características. La aplicación de cargas sigue los principios de la adaptación biológica de los sistemas funcionales del deportista. Aquí ya hablamos de sistemas funcionales, ¿verdad? Esto también hablamos de considerar necesario la aplicación de fuentes de cambio de las cargas de trabajo con la finalidad de conseguir continuas adaptaciones del organismo, hacer el uso prioritario de las cargas específicas del entrenamiento, organizar el año en estructuras intermedias de corta duración. Habla de microciclos, ¿verdad? Su principal oposición al modelo propuesto por Bavier se centra en no tener, digamos, en cuenta la influencia del entrenamiento sobre las capacidades biológicas del deportista. Y acá tenemos a Baroviev, que entiende que es difícil mantener la capacidad máxima de trabajo por encima de los 7 días a 10 días, lo que obliga a planificar el entrenamiento mediante oscilaciones continuas, de las cuales estas afirmaciones son aceptadas cuando se realizan cargas de alto choque, por ejemplo, que obligan a la disminución brusca. Considera obviamente imprescindible la gran variabilidad de las cargas y el principio de variabilidad, el volumen a lo largo del año en un 35%, mientras que la intensidad entre un 20 y un 25% puede considerarse conveniente. Baroviev, no sé en qué deporte lo dice, pero obviamente todo va a depender de la particularidad del deporte, el volumen, por ejemplo, aunque a pesar de eso, el volumen y la intensidad no tienen que ver con la técnica, obviamente tienen que ver con el tiempo de realización o de repetición de una técnica. Eso se llama volumen, ¿verdad? Altas cargas de entrenamiento de Chine propone una estructura similar de la Baroviev, la cual contiene las siguientes particularidades: una noble forma de ondulaciones, bueno, ahí pueden leer esto, el uso continuo de una elevada intensidad de carga, esto es importante que lo conozcan, escasa diferencia de un 20% del volumen de carga entre el periodo preparatorio y el competitivo. Intentar encontrar durante toda la preparación modelos de ejecución que se adapten a la propia competición, utilización de apartados especiales. Distribución de carga de periodización convencional, ya lo vimos, ¿cierto? Platonov 1994. Y acá tenemos la actualidad, que estas estrellitas marcan las competencias. Y bueno, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el ATR, porque creo que el proceso de acumulación o preparatorio, no estoy muy de acuerdo con eso, a pesar de que aquí, por ejemplo, la realidad competitiva, las competencias son las siguientes, por lo tanto, tienen diferentes jerarquías. Realidad actual, ¿verdad? La preparación en el periodo preparatorio, ¿verdad? Siempre es competencia, entonces esto se ve truncado, competitivo, y también acá. ¿Bien? La planificación clásica trae los macrociclos, periodos, fases, mesociclos, microciclos, mientras que la planificación contemporánea ya se reduce un poco todo a los macrociclos, dentro de eso mesociclo y microciclo. Lo importante, o lo más importante, más allá de esta estructura que tiene que tener una lógica y una ecuación
que garantice que los procesos de volumen van disminuyendo de acuerdo a la intensidad del ejercicio, pero tienen que ver con la ley general de adaptación, ¿verdad? A pesar de que todo esto se mueve desde ese principio. Y bueno, aquí existen las temporadas, digamos, entonces ustedes pueden revisar cómo un microciclo generalmente está dado por máximo 7 microciclos, un microciclo por 7 a 10 días, ¿verdad? Más bien dicho, y la estructura, bueno, generan aquí, hay diferentes estructuras, el ATR, por ejemplo, ATR, yo no estoy de acuerdo con esto, con el A, con TR sí. Y bueno, características de las formas, digamos, de carga, aquí encontramos, ¿verdad? Cargas débiles, medianas, importantes y fuertes. Aquí usted, según Platonov, por ejemplo, la mediana y la carga, digamos, importante. Entonces podemos ver diferentes proposiciones, resolver problemas, mantenimiento del nivel de entrenamiento ya adquirido. Entonces, bueno, hay varios cuestionamientos. El ATR también podemos verlo acá, el sistema de acumulación, transformación y realización, donde básicamente se generan diferentes apreciaciones. Acumulo, genero, digamos, la elevación de la potencia técnico-motora, acumulo capacidades técnicas. Bueno, la transformación existe el cambio, digamos, y la transferencia, y la realización ya la aplicación misma, ¿verdad? Acá tenemos el formato, ¿verdad? El diseño de los objetivos, las bases de orientación del entrenamiento general, especial y carga, y respecto obviamente al principio de individualización. ¿Y cómo se puede medir eso? A través de diferentes factores. Por ejemplo, esta es una, es la escala subjetiva del esfuerzo. Y obviamente la planificación, intensidad y volumen tiene que ir gradualmente cambiando, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos que da el profesor y que incluye las áreas funcionales, ¿verdad? Es decir, infiere ¿cómo se llama? La fisiología a los procesos de diagramación como factor, digamos, la fisiología como factor fundamental para poder tener un atenuante que nos dé el número exacto de la carga, ¿verdad? Y de las intensidades. Aquí tenemos diferentes métodos, ¿verdad? Fraccionado mediano, continuo uniforme, continuo variable 2, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Hay un índice de monotonía donde, según la ecuación más moderna que pueda haber, digamos, en la actualidad, existe un índice de monotonía donde la carga de entrenamiento diaria dividido por desviación estándar, la carga de entrenamiento se ve desde la percepción subjetiva del esfuerzo por la duración en minutos. Aquí tenemos la valoración subjetiva del esfuerzo, ¿verdad? Y tenemos también la fatiga aguda del entrenamiento, que sería la carga semanal de entrenamiento por índice de monotonía. Bien, entonces, bueno, así se empiezan a cualificar. Aquí hay algunos ejemplos, o un 87%. Aquí está el resultado de la carga y el índice de monotonía, fatiga aguda del entrenamiento, ¿verdad? Entonces, esto te va a permitir tener, digamos, un desarrollo mucho más cuantificable, digamos, de lo que son los procesos. A ver, es fundamental que entendamos, digamos, ciertas apreciaciones. Acá tenemos una ecuación donde está el índice de monotonía. Acá dice que pueden revisar escala de percepción 5, 6, subjetiva del esfuerzo. Eso, ¿cierto? Si la escala de percepción es 5, el índice de monotonía nos está diciendo que la carga de entrenamiento diario, es decir, la densidad, es decir, entre el volumen y la intensidad completa, ¿verdad? Por ejemplo, y acá dividido por desviación estándar. Y la carga de entrenamiento es la percepción subjetiva del esfuerzo por duración en minutos. Esto tienen que tenerlo muy claro, ¿eh? Y la fatiga aguda del entrenamiento se habla de que es la carga semanal del entrenamiento por índice de monotonía. Estas tres presentaciones
agradecería que las revisaran nuevamente para poder tener la cuantificación de la carga. Entonces, el índice de monotonía, la idea es que siempre sea más bajo y la carga de entrenamiento con la percepción y en duración de minutos se cuantifica. Bien, es fundamental establecer, digamos, esta revisión de este video y el detalle sobre todo de las apreciaciones que aparecen ahí, como la definición de carga y lo que es la ecuación con la desviación estándar, entre otros, digamos, entre otros desarrollos que puedas tener. Bueno, más nada, revisa estos videos, cualquier duda me las puedes consultar y agradezco obviamente esta presentación al máster Pablo Sáez. Y nada, bueno, te dejo invitado a seguir viendo, te mando un abrazo, todo Guillermo Sáez.